este lugar de amor y fe, donde las familias se ven crecer. Dios nos junta. Amén. En su Bueno, el pastor Josué me dejó una tarea, me dijo que les hiciera un quiz, una prueba. Yo sé que a ustedes no les gusta, pero él me comenta que se ha estado predicando sobre personajes bíblicos todo el año, ¿correcto? Y yo sé que hoy toca a Pedro, no le voy a preguntar él. Pero les va a preguntar de quién se predicó la semana pasada. ¿Alguien que me diga? No les voy a acordar. Juan el Bautista, amén, hermana, 5 sobre 5, pasaron la prueba, muy bien. Juan el Bautista, creo que estamos yendo del Antiguo al Nuevo Testamento. Cuando el pastor me dijo Juan el Bautista, yo dije, uy, ¿quién sigue? Jesús, oh my God, me van a predicar de Jesús, pero no, era Pedro. Entonces, la foto que había anterior era Pedro hundiéndose y Jesús ayudándole, pero yo puse esta de Pedro caminando en el agua. Amén. Amén. Porque él caminó sobre el agua. Entonces, bueno, vamos a empezar la predicación y vamos a orar un momentito. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por tus hijos, tus hijas que están aquí reunidos. Yo te pido que, así como tu presencia ya está en ese servicio, en las alabanzas, te sigas glorificando, mi Señor. Yo te pido que nos hables con la porción bíblica que has puesto en mi corazón para compartir, que seas tú hablando, que seas tú enseñándonos acerca de Pedro, Señor, este gran discípulo tuyo que tú usaste grandemente y que podamos sacar lecciones de vida para aplicar nosotros mismos. Padre, bendice este servicio de principio a fin, Señor, y que tu presencia siga aquí y esté en todas las clases de escuela dominical también. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. 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 Bueno, el personaje bíblico de hoy y de repente la semana entrante es el apóstol Pedro. Entonces, vamos a extractar unas verdades bíblicas de Pedro acerca de cómo cuando Jesús cruza nuestra vida hay un cambio. No seguimos siendo los mismos. Y vamos a estudiar un poco cuál fue el cambio que tuvo Pedro cuando conoció a Jesús. Vamos a empezar con una breve biografía de Pedro. Pedro no se llamaba Pedro. ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien sabe? Simón. El nombre de pila era Simón, que significa Dios ha escuchado. Pero Jesús le da un nuevo nombre y le dice, tú serás Pedro, o Cefas en griego, que significa piedra o roca. ¿Ustedes conocen a The Rock, el luchador y el actor? Pues Pedro era más roca, era más espiritualmente. Era firme, Dios le iba a convertir en esa roca. ¿Por qué Dios le cambia el nombre a las personas en la Biblia? Ustedes han escuchado que Abraham era Abraham, que Jacob fue Israel, que Saulo fue Pablo. ¿Por qué Dios hace esto? Pues básicamente era para decirle a esas personas que iban a tener una nueva identidad y una nueva misión en la vida y establecer lo nuevo que ellos iban a hacer. Amén. Entonces Pedro quizá nunca se imaginó lo que él iba a llegar a ser. Él era un pescador, su padre, según la Biblia, se llama Jonás. Él nació en un lugar llamado Betsaida, cerca del mar de Galilea. Estado civil, casado. La Biblia no nos da muchos detalles de la esposa, la familia, pero nos dice que tenía una suegra. Entonces, si tenía suegra, es que era casado. Amén. Su profesión, pescador. Pescaba toda su vida. La edad que él tenía cuando conoció a Jesús se especula que era entre los 25 o los 30 años. Es decir, que era más o menos de la edad de Jesús cuando él se reúne con él. Personalidad. Aquí extracté algunas cosas que se ven en los evangelios, que se ven en el libro de Hechos. Pedro era impulsivo. Pedro era colérico. Pedro era imprudente. Pedro era ferviente. Y Pedro era un líder. Así es, hermana, arrebatado. Así es. Entonces, aquí estamos en Pedro, pero yo le invito a que usted vaya pensando. A veces es difícil ver lo que nosotros tenemos, pero a veces lo vemos. Que tenemos buen genio, mal genio, pereza, trabajador, feliz, no feliz.
Pero bueno, a Pedro le tocaba esto. Y no es por criticar, es para ver, porque somos humanos, todos tenemos algo, ¿no? Amén. Todos tenemos algo que Dios nos ayuda. Entonces, este es un gran personaje bíblico y hay demasiado que hablar, pero aquí extracte algunos de sus momentos estelares. Pedro camina sobre el agua. Oh, ¿quién aquí ha caminado sobre el agua? Nadie. No se sabe cuánto tiempo, parece que al parecer fue un poquitico, pero caminó. Luego se hundió y Jesús lo salvó, pero caminó, se le abona. Como leíamos al comienzo, él declara que Jesús es el Cristo. Él lo declaró. Dice que Jesús le dijo que se lo había revelado el Padre, que el Espíritu Santo le reveló a él que él era el Cristo. También estuvo en un evento súper, parece raro cuando usted lo dice, pero ¿qué es esto? Pero fue buenísimo. Él estuvo en la transfiguración. Un día Jesús lo toma a él y a otros 2 discípulos, los lleva al monte y hay una transfiguración. Él se deja ver como Dios y dice que también apareció Moisés y Elías. ¡Wow! Es decir, que él era del círculo cercano de Jesús, junto con Jacobo y Juan. Y también fue el primer discípulo en llegar a la tumba vacía. Amén. Pero aquí hago una salvedad. Fue el primer discípulo varón, porque las mujeres sí llegaron primero. Más bravas, ¿verdad? Ya. Pero después vino una a decir, está vacía, y Pedro fue corriendo allá. Entonces, tantas cosas. Pero realmente, hermanos, y yo me pongo a tratar de mirar en mi propia vida, cuando Jesús entra en tu vida, cuando Jesús se cruza en tu camino y permitimos que Él entre en nuestra vida, van a haber cambios, se van a experimentar cambios. Quizá tú veas algunos, pero quizás las personas a tu alrededor van a ver más. Amén. Entonces hablemos del primer cambio, y aquí voy a cambiar la foto. Esta. Hay un cambio de propósito, de objetivo en nuestra vida. Para Pedro es que él era un pescador, parece que él era un profesional en saber a dónde ir, cómo pescar, cómo echar las redes, qué tipo de pescado sacar, cuál sí, cuál no, en qué hora ir. Entonces se dice que los pescadores en el tiempo de Jesús pertenecían a una clase social baja, aunque su oficio era fundamental para el sustento de la sociedad. Ellos tenían que comer, comían mucho pescado y él trabajaba en esto. Entonces, como dijimos, era judío y trabajaba muy duro para vivir. Se tenían que levantar temprano, imagínense, navegar, remar, echar redes, sacarlas, coserlas, limpiarlas, sacar los peces. Y él tenía una empresa con su hermano y 2 personas más. Su hermano era Andrés. Y él estaba concentrado en esa empresa. Entonces, quizá antes de conocer a Jesús, ese era su objetivo. Voy a comprar más barcos, vamos a sacar más pescado, quiero una casa más grande, hay que trabajar así, hay que ahorrar. Y él estaba quizá enfocado en eso. Quizá él buscaba ser exitoso. Pero un día se cruza Jesús por su camino y todo cambió. Y él no volvió a ser el mismo. Y nosotros también. Entonces, no la puse allí, pero de la referencia voy a leer Lucas 5 del 1 al 11. No se me aburran, yo aquí trato de hacerlo dinámico. Es una historia preciosa. Lucas 5 del 1 al 11 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó, imagínense qué tal Jesús rogándole, qué caballero es Jesús, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban cerca en la otra barca para que viniesen y ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor,
porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Entonces, a mí me encanta ese retrato que está allí puesto, porque es una gran representación. Imagínense, un profesional toda la noche estuvo pescando y nada, digo que no han cogido nada. Y ahora viene Jesús a la luz del día, le dice: ve un poco adentro y echa la red. Y él pensó: es imposible, es de día, son aguas profundas, ¿cómo así? Pero fue obediente: en tu nombre lo haré. ¿Y qué pasó? Una gran bendición. Aleluya. Amén. Entonces, hay algo que se llama punto de inflexión o punto de cambio en la vida de todas las personas, de cada uno de nosotros. Momentos o eventos que marcan un antes y un después en nuestras vidas. Por ejemplo, aquellas que son mamás o papás, cuando están sus hijos hay un punto de cambio, ¿cierto? Antes o después. Cuando nos casamos también, punto antes, un punto después. Así muchas cosas. Pero hermanos, conocer a Jesús es un punto de inflexión en nuestras vidas. Cuando conocemos a Jesús es un antes y un después. Ahí sí, como dicen, antes de Cristo, después de Cristo. Entonces, esto le pasó a Pedro. Y lo más maravilloso es que usualmente cuando Jesús entra a nuestras vidas, hay un evento muy grande así como este. Hay algo que lo deja usted con la boca abierta. Usted dice: pero ¿cómo es posible? Esto es imposible. Que solo tiene la explicación en Dios. Un día inesperado Jesús le cambia de enfoque a Pedro, le amplía su visión, le muestra un nuevo camino. Jesús supera a Pedro en su profesión. Jesús dijo: mira, yo soy mejor pescador que tú. Echa la red acá. Uy, casi se le hunde el... Imagínense la abundancia. Esa era una pesca que probablemente Pedro nunca iba a hacer en su vida. Sacar tanto éxito, pero Dios lo hizo así. Entonces, a veces en nuestras profesiones, hermanos, Jesús nos supera. Amén. Jesús es el mejor programador de computadores. Jesús es el mejor plomero, es el mejor vendedor, es el mejor ejecutivo, diseñador, conductor, mejor trabajador de todo. A veces nosotros le enseñamos a Jesús o a Dios, le decimos: no, Señor, así, se maneja el carro así. Y Dios dice: no, mira. Y es lindo porque Dios va ampliando nuestro pensamiento, nos va moldeando, nos muestra cosas nuevas. A Pedro le mostró que él no iba a ser solo pescador de peces, sino de hombres. Iba a ser un predicador, iba a ser un discípulo, iba a ser un hombre grande. Y no es casualidad que Jesús escogiera entrar a la barca de Pedro para pedirle ese favor. Dios sabe lo que hace. Amén. Ustedes saben, ya hemos hablado de eso, creo, que no hay casualidades, ¿no? Las cosas con Dios. Dice: ay, qué casualidad, me encontré con el hermano Pepito en tal parte. No es una casualidad. A veces hay citas que Dios hace. Providencia, le llamo yo. Entonces, Dios puede hacer en una hora lo que a nosotros nos tomaría hacer muchos años. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿O cuántos lo han visto? Yo lo he visto, hermano. Que a veces uno se mata planeando, trabajando, haciendo, lo cual no es malo, porque Dios quiere que lo hagamos, pero Dios nos demuestra que Él puede hacer en un segundo algo que nosotros pensábamos que iba a tomar mucho tiempo, y es para su gloria. Él sabe cómo llamar nuestra atención. Amén. ¿Dios sabe cómo llamar tu atención? Amén. Por un lado, por el otro, Dios sabe cuándo quiere hablar con nosotros. Igualmente, a veces pensamos nosotros, bueno, yo siempre digo que trabajar en las cosas del Señor es lo mejor, hermano. Servirle a Dios es lo mejor, es mejor que cualquier profesión, que mejor carrera profesional, que cualquier cosa en el mundo es servirle al Señor. Pero a veces pensamos que si queremos enseñar Biblia o cantar o servir, necesitamos un certificado, necesitamos un curso, necesitamos ser preparados.
Pero Dios no llama a los calificados, Dios califica al que es llamado. Amén. Entonces, si tú sientes ese llamado, da el paso porque Jesús te va a dar lo que tú necesitas. De pronto aquí hay un gran maestro, maestra sentada. Jesús va a hacer eso en ti, te va a calificar, te va a dar la unción, te va a mostrar para que tú cumplas ese llamado. Amén. Amén. Y no se trata de estudios o grados, Él nos equipa, porque Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Amén. Y a veces nosotros, bueno, hay cosas que nosotros queremos o anhelamos, pero a veces Dios tiene otros planes. Amén. Y a veces se me ocurre ahorita, de pronto alguna hermana, alguna persona quería hacer cierta cosa en su vida, pero su llamado, Dios le ha llamado a ser madre, a ser una buena mamá. Eso es tremendo. Amén. Amén, dicen las hermanas. Claro que sí. Me acuerdo hace años que escuchaba un estudio porque le dicen a las hermanas, si usted no trabaja, no, yo solo soy ama de casa. Pues claro que trabaja, es más difícil. Decía un estudio que si se hiciera la equivalencia en dinero de cuánto debería ganar una mamá por todo lo que hace años pues decían que eran por unos $100,000. Si le pagan por cocinar, por limpiar, por llevar a los niños, por hacer daycare, por todo eso, imagínense, mucho dinero. Y a veces decimos, no es que ya no trabaja, ya está en la casa. Ya quisiera ya trabajar más bien. Amén. Bueno, entonces ese es el primer punto. Dios nos cambia el propósito. Entonces seamos abiertos a eso, hermano. De pronto, al tomar decisiones, nosotros estamos muy enfocados en algo, pero Dios tiene algo diferente. Y es más, hay cosas preciosas porque a veces Dios nos saca de algo, nos lleva a hacer otras cosas, pero al final como que vuelve a retomar algo que tú tenías. En su tiempo, tenemos que creer eso. Entonces, primer punto, cambio de propósito. Segundo, acá está. Ese también es Pedro. Y ese es muy, muy bueno. Me voy para aquí. Que aquí se me... Esto es... Perdón. Que se me cruzaron aquí las notas. Este es el cambio de carácter, sí. Cambio de carácter. A Pedro le pasaba algo que nos pasa a nosotros también. Como dijimos, hay muchos perfiles de nuestra personalidad que quizá buenos, quizá malos. Pero en Pedro hay una evolución. Él era impulsivo, era emocional y muy bocón. No sé cómo se le dice. Habla mucho. Pedro hablaba mucho. Entonces una vez le dijo a Jesús, no, Jesús, a ti nadie te toca, yo me hago matar por ti. Yo te defiendo con lo que sea, si tengo que dar mi vida, ¡ay, yo soy! Lo dijo. Pero cuando llegó el momento de la verdad, en los evangelios lo leemos, y Jesús es arrestado, y todos se esparcen, y él está viendo de lejos, y alguien dice, míralo, ese era uno de los discípulos, él estaba con Jesús. El miedo, hermano, lo tomó y lo paralizó y le dio mucho terror, le dio mucho miedo. ¿Y qué hizo? Lo negó, y no solo lo negó, dijo groserías. Mateo 26 dijo, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. ¡Ay! Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. ¡Ay! Pedro. Y eso nos pasa, hermano. Lo malo del miedo es que paraliza. Y cuando estamos con miedo a veces hacemos cosas que no queremos hacer. Y esto le pasó a Pedro. No se pudo acordar de su valor y de las palabras que le dijo a Jesús, yo muero por ti. Y a la primera prueba salió corriendo y lo negó. Dijo, no, yo este ni lo conozco. Pero ahí mismo cayó en cuenta y le dio qué dolor tan grande, pobrecito. Y se fue llorando. Yo creo que él se sintió derrotado al ver que su maestro lo arrestaban, como que todo lo que él creía se derrumbaba y que lo traicionó, ¿no? Lo negó. Es difícil. Pero lo lindo de Dios es que Él es fiel y Él da más oportunidades y Él no nos abandona.
Él quiere restaurarnos, prepararnos y llevarnos a crecer en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, hermano, yo a veces hablo con personas y les digo, ¿sabes qué? Porque hay algo que el enemigo utiliza en nosotros y es el pasado. Y a veces el enemigo nos ancla a un evento y todavía estamos recordando o estamos atados por algo que pasó hace 20 años. No, es que yo hace 20 años le dije a Jesús que moría por él y lo negué, y se fue, pero es que yo... Y nos quedamos allá. Y eso no nos deja avanzar, hermanos. Y a veces nos recuerdan eso. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Dios no hace eso. Cuando usted se arrepiente, Dios olvida. ¿Ustedes saben quién es el que más hace eso? Un personaje que se llama el acusador. La Biblia le llama el acusador. El que acusa a los cristianos, el que le acusa a usted y a mí, no es Dios, es el enemigo. Y a veces él toma ventaja de eso para tenernos ahí y no podemos crecer. Y para parar el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero Dios es fiel, Dios nos busca. Y Él buscó a Pedro, y Él lo restauró, y Él lo afirmó. Pedro no quería, no sabía ni cómo darle la cara. Pero leyendo en la Biblia, dice que Jesús vino, lo buscó, lo perdonó, le preguntó que si lo amaba. ¿Me amas, Pedro? Sí, yo te amo, sí, yo te amo. Lo restaura y lo llena de valor y poder para cumplir el propósito. Entonces, este mismo Pedro, hay un cambio en su personalidad, en su carácter. ¿Por qué? Porque era Pedro el miedoso, Pedro el que salía corriendo. Ahora, lleno de poder, Pedro predica en Pentecostés. Entonces voy a leer esa porción en Hechos 2, versículo 14. Dice que vino Pentecostés al aposento alto, el Espíritu Santo cayó sobre los discípulos, él se llena de poder y ya no le importaba negar a Jesús, ya él quería proclamarlo grandemente. Hechos 2:14 dice, entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y les predica. Y les dice, ustedes condenaron al Mesías, ustedes lo crucificaron, pero se pueden arrepentir y en él hay vida eterna. En el versículo 38, ya saltando, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esa perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000. Es decir, que él le habló a más de 3,000, porque quizás no todo se convirtió, pero 3,000. ¡Qué predicador! Creo que le ganó a Billy Graham y a otros. En un mensajito, 3,000 convertidos y bautizados. ¡Wow! Y ese fue el mismo Pedro que salió corriendo. Ese fue el mismo Pedro que negó a Jesús, que juraba que no lo conocía. Mira cómo Dios da oportunidad. Y eso es lo que pasa con Pedro. Y ese fue el comienzo, hermanos. Este fue el comienzo. Entonces, eso se aplica a nosotros. Pedro aprendió a vencer el miedo. No es que no tuviera miedo, pero su respuesta fue diferente, porque sabía que no estaba solo y que Dios le respaldaba. Ustedes saben que alguien decía que en la Biblia hay un no temas, como 365 veces en la Biblia. Entonces decía este predicador, bueno, hay una para cada día del año. Y Dios nos enfatiza, no tengan miedo, no tengan miedo, yo estoy contigo. ¿Qué le dijo a Josué? No temas ni desmayes, esfuérzate y sé valiente, no temas. Y a veces no solo Jesús nos lo aconseja, nos dice, no temas. Si Él no lo dice es porque sabe que vamos a tener miedo. Y tenemos miedo, pero ¿cómo respondemos? ¿Salimos corriendo como Pedro o no? En el poder del Señor seguimos adelante. Amén. Dios nos respalda. En el nombre de Jesús derrumbaremos fortalezas. En el nombre de Jesús somos valientes. Amén. Dios da nuevas oportunidades. Le dio una nueva oportunidad para que Pedro cumpliera su palabra. Ahora sí, Pedro no le importaba morir. Dijo, voy a predicar, voy a salir allá, que sea lo que sea, no niego a Jesús. Si me cuesta la vida, que me cueste. Lo hizo. Y entonces aquí no acaba, es que es muy interesante.
En Hechos 12 se dice que Herodes empezó a echarle mano a mucha gente de la iglesia, empezó a tomar personas para matarlos, empezó a matar cristianos. Entonces mató a uno de los discípulos, a Jacobo, hermano de Juan, y detuvo a Pedro, lo echó a la cárcel para matarle y hallar gracia ante los judíos. Entonces, como ya había pasado lo de la resurrección, a Pedro lo encadenó, le puso unos soldados al lado, en la puerta de afuera puso más soldados y afuera puso más soldados, para que, mejor dicho, ni loco se le escapara. Pero Hechos 12 dice, y cuando Herodes le iba a sacar a Pedro, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con cadenas, o sea, soldado, cadenas, y él estaba durmiendo. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Cómo? W40, aceite, ¿se acuerdan? ¿No? Pasó, son los milagros de Dios, se abrieron las cadenas, se caen. Amén, es el poder de Dios. Dice, las cadenas se le cayeron de las manos, le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. ¿Cómo? Dios abrió puertas, pasan cosas. Dice, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, como que estaba dormido, como que, ¿qué pasa? Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¡Wow! Lo que es vencer el miedo. Dios está con nosotros. Él va a enviar ángeles, Él va a hacer cosas milagrosas. ¿Amén? Amén. Y ahora que yo estaba viendo esa cajita de ahí, me acordé de esto. Porque todo esto también pasó porque la iglesia estaba en oración. Dice que todos estaban clamando por Pedro. Y es bien gracioso también porque después de esto Pedro va a donde ellos estaban orando y fue a tocarles. Hola, soy Pedro. Y se asustaron, pensaban que era un fantasma, no creían que era Pedro. Estaban orando para que Pedro fuera liberado de la cárcel, y cuando Pedro fue le golpeó, no le abrían porque no podían creer que él estaba libre. Y por eso estaban orando. Pero el punto era el poder de la iglesia en oración. Amén. Por eso esa cajita es poderosa, hermanos. Si tiene alguna petición, póngala, déjela ahí y vamos a estar orando por eso. No hay que poner el nombre, se puede poner solo la petición. Amén. Entonces Pedro niega, negación, predicación y sacrificio. Qué gran ejemplo. Ya Pedro perdió el miedo, todo por Jesús, y Jesús lo respaldó. Yo creo que Pedro pensó, dijo, uy, hasta aquí llegué. Bueno, di la vida por el Señor, pero no era aún así. Entonces, segundo punto, un cambio de carácter. Y el tercero, y ya vamos a terminar. Alguien decía eso y apenas iba en la mitad del mensaje. Pero es para que tengan fuerza y esperanza, hermano. Cambio de mentalidad, ¿sí? Eso. Y me encantó lo que dijo el hermano, porque es Dios hablándonos. Cómo es importante acá es tener esa renovación. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, lo que es de buen nombre, digno de alabanza, en eso pensar. Enfoquémonos en las cosas de arriba. A veces nos enfocamos en muchas otras cosas. Y después de todo eso que le había pasado a Pedro, Dios tenía que seguir trabajando en él. Imagínense, uno piensa que ya era un santo tremendo, pero todavía había muchas cosas más. Y Dios trabaja en nuestras vidas hasta el día que partamos a su presencia, hermano. Siempre van a haber cosas nuevas, que cambiemos, que mejoremos. Y Pedro seguía siendo formado y forjado para ser esa roca fuerte que ayudaría a ser el fundamento de los primeros creyentes. Aunque Pedro sabía y había reconocido que Jesús era el Mesías, no había entendido que la bendición no era exclusiva para la nación de Israel.
Ellos eran muy lindos, oraban mucho, hacían muchas cosas, pero tenían algo en mente. Tenían en su mente la exclusividad. Yo soy judío, yo soy descendiente de Abraham. El Mesías viene por mí, por nuestra nación, Israel, punto. El resto, pero no. Dios tenía otro plan, pero él no lo había entendido. Entonces, la salvación se había hecho extensiva a personas no judías o gentiles, como se les denominaba. El reino de los cielos se había extendido a toda la humanidad. Entonces, en Hechos 10, ese sí se los dejo de tarea, léanlo en la casa, voy a leer algunos versículos, porque es muy interesante y también parece una novela, y parece increíble, pero esto es verdad. Dice Hechos 10 que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, o sea, era un soldado, un general romano, no era judío. Pero vea, esa es la clave, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¡Wow! ¿Cómo es posible? Sí es posible, hermanos. Hay gente justa, hay gente que busca de Dios, que de pronto no está en las iglesias y que vive en países que uno pensaría que no, pero Dios conoce. Entonces dice, este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá qué es necesario lo que hagas. ¿Qué es necesario que hagas? Wow, a veces yo le pido al Señor así, porque a veces no siempre Dios habla así de clarito, ¿no? Digo, Señor, un ángel y ABC, 1, 2, 3, haz esto, esto y esto. Aquí fue muy claro, ve a Jope, busca a Simón, está en tal casa, tráelo. ¡Wow! A veces no es así de claro, pero Dios nos guía, hermano. Dice que Dios ordena los pasos del hombre. Entonces dice acá, ido el ángel, imagínense un ángel, que hablaba con Cornelio, este llamó a sus 2 criados y a un devoto soldado que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro, o sea, aquí la parte 2 de este milagro. Eso fue Cornelio, que Dios le dijo por un ángel, manda a llamar a Pedro. Pero Pedro estaba en otro lado. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercan a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar a la hora sexta, y tuvo un gran hambre y quiso comer. Imagínense, Dios puede usar hasta cuando tenemos hambre. Aquí él estaba hambriento, uy, cocínenme algo. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, una visión. Dios vio algo, Dios le hablaba. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las 4 puntas era bajado a tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Otro cambio de mentalidad. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Dios había dejado unas restricciones para la dieta, de qué animales y qué aves no comer. Inclusive ellos cuando pescaban, seleccionaban qué peces tenían escama y cuáles no. Eran muy rígidos en su alimentación. Y Dios le muestra aquí que la sangre de Cristo purificó la creación. Le dice Pedro, mata y come. No, Señor, yo no como eso, yo lo purifiqué. Por eso es tan importante, ¿sabe qué, hermano? Cuando comamos, bendiga los alimentos. A usted no sabe qué está comiendo, pero Señor, en nombre de Jesús, bendícelo. Amén. Bendecido es. Entonces, él lo vio con la comida, como ellos hacían esa restricción, esa diferencia en ciertos alimentos. Más adelante en el 28, es decir, que Dios le da esa revelación a Pedro. Después lo mandan llamar, él va donde Cornelio y habla. En el 28 dice, les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o
acercarse a un extranjero. Imagínese esa mentalidad que tenía. Judío israelita. Uy, llegó ese colombiano. Uy, yo acabo de hablar con un colombiano. Es abominable. Pero dice, a mí Dios me ha mostrado que ningún hombre llame común o inmundo. Amén. Somos humanos. No somos israelitas directos, pero Dios nos ha lavado por su sangre. Amén. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada el que le teme y hace justicia. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esa es tremenda esta lectura, porque, y le costó a los judíos, sobre todo a los discípulos, entender que los gentiles también habían sido llamados. Se lee en Hechos que Dios levanta a una persona en especial para ser como el apóstol de los gentiles, que es el apóstol Pablo. Él lo utilizó para hablar a los gentiles. Pero hermano, hay algo que yo hablo con mi esposa y le digo, a veces hermanos no comprendemos, porque cuando usted va a la Biblia, Jesús dice que la iglesia es el nuevo Israel espiritual. Y nosotros hemos sido añadidos a la promesa de Abraham. Amén. Es decir, que la nación de Israel, Dios tiene un propósito con ellos, hermano. Pero la mayoría de ellos, hermanos, no conocen a Jesús como el Mesías. Es decir, que están perdidos también. Pero Dios tiene un plan con ellos. El plan que Dios tiene con ellos no los va a dejar, hermano. Pero la Biblia declara que nadie llega al Padre sino a través del Hijo. Amén. Porque muchos de ellos todavía esperan al Mesías, pero el Mesías ya vino. Pero entonces, yo digo, la entidad más grande que está en operación en la tierra ahora es la iglesia, el Israel espiritual, hermano. Ustedes y yo hemos sido añadidos a esa promesa y eso es muy grande, hermano. Tenemos que ser luz. Por eso predicamos y esa palabra nos habla porque nosotros no debemos hacer acepción de personas. A veces nosotros encerramos a Dios en una cajita. Y bueno, y voy a decir algo, pero no se me ofendan ni nada. A veces decimos, no, solo los bautistas. Otros dicen, no, solo los pentecostales. O solo los de aquí, o solo... No, hermano. Cuando usted se mete en las cosas de Dios y Él demuestra lo que Él hace, es más grande. Dios tiene hijos en todos los países del mundo. Hay un remanente, hermano. Hay un remanente que está fiel. Me acuerdo de eso cuando el profeta Elías lo estaban buscando para matarlo, que él se deprimió. Dijo, no, soy el último profeta que queda, me van a matar. Y Dios le dijo, no eres el último, hay miles. Dios reservaba miles en muchos lugares. Y él no sabía. Pasa lo mismo con Dios. Hay muchos hermanos y hermanas en diferentes partes que están orando, que aman a Dios. Y esa es la iglesia, ese es el Israel espiritual que Dios va a buscar. Amén. Dios quiere romper con nuestros paradigmas, hermano. A veces hay pensamientos, hay fundamentos, costumbres con los que hemos sido criados y no son correctos. Y Dios viene a cambiar eso. Por ejemplo, cuando yo estaba haciendo este estudio, yo escuchaba testimonios. Hay personas que han nacido en hogares donde se practica la brujería. Y la abuelita era bruja, y la mamá era bruja, o ocultismo, todas esas vainas. Y los niños crecen en eso. Pues, ¿qué piensan ellos? Es lo que ven, lo que no está mal. Mi papá lo hace, mi mamá, mi abuela. ¿Por qué está mal? Pero, ese es solo un ejemplo puntual. Pero tantas cosas que cuando venimos a la luz de Cristo, Dios les dice, no, ¿sabes qué? Eso que tú pensabas que era, déjalo, porque no. Cámbialo. Y no es que odies a tu abuelita o a tu papá, sino esa cosa específica no es. Hay algo más grande. Amén. Porque eso es lo bueno, no es que Dios nos diga que no, Él nos muestra qué es lo mejor. Entonces, no es, hermano, que tengamos una mente abierta, es que tengamos la mente de Cristo. Por eso es que tenemos que estar expuestos a la palabra. Amén. En conclusión, ahí está. Pedro la Roca. No sé si alguien conoce, sabe dónde es eso. Es un lugar en California que se llama Yosemite y hay unas rocas y unas piedras muy lindas. Por eso puse eso, como Pedro de la Roca, y dije, pues esas rocas están bien bonitas. Cuando Jesús cruza tu camino y tú le permites que Él viva en ti, hay un cambio de propósito.
Hay un cambio de carácter y hay un cambio de mentalidad. El Señor nos va a usar y nos enseñará y nos va a usar para hacer cosas nuevas y más grandes de lo que pedimos o imaginamos. Amén. Y para concluir, dice la tradición, no lo dice la Biblia, pero dice la historia, que Pedro murió martirizado. Finalmente Pedro muere bajo el imperio de Nerón en Roma. Y dicen que fue crucificado. Y dice la tradición que cuando lo iban a crucificar dijo: yo no soy digno de morir como mi maestro, por favor póngame al revés, crucifíquenme al revés porque no soy digno, dijo él. Y dice que aproximadamente tenía unos 65 años de edad cuando murió crucificado. Pero fue una vida llena de poder, fue una vida que, si leemos, hay tanto que decir. Dice Hechos 5:15 que el poder de Dios estaba tanto en él que cuando él caminaba ponían a los enfermos y a los endemoniados, y cuando su sombra pasaba sobre ellos se curaban. Amén. No sé si has escuchado esa alabanza de la sombra de Pedro, que se curaban los enfermos. Eso dice la Biblia que sucedió. Amén. Lo usó grandemente. Y también no solo eso, sino que este pescador escribió 2 libros del Antiguo Testamento, Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Primera de Pedro habla de esperanza en medio del sufrimiento, Segunda de Pedro acerca de advertencia contra los falsos maestros y su influencia negativa en la vida moral. Amén. Amén. Entonces, hermano, mi exhortación primeramente para mí es que nos dejemos usar de Dios, que nos dejemos cambiar, que seamos flexibles a las cosas nuevas que Él tiene para nosotros, que no nos enraicemos de pronto en que yo quiero esto, no, de pronto Dios tiene más para usted, hermano. Amén. Amén. Y nada, sigamos adelante. Yo los exhorto que sigan aquí en esta iglesia preciosa, una iglesia amada del Señor. Sigan adelante, sigan trabajando con los niños, con la comunidad, con todo. Sigamos orando unidos para que el Señor nos bendiga. Amén. 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 Quiero cerrar con una palabra de oración. Ahí donde están, cierre sus ojos nomás. Gracias, Señor, por este ejemplo de Pedro, por lo que tú nos has enseñado, que está consignado en tu palabra, pero que no es solo historia, Señor, es palabra de vida, porque tú quieres darnos un nuevo propósito, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender qué es lo que tú tienes para nosotros. Servirte es lo mejor, trabajar en tu reino es lo mejor, Padre. No, nada supera eso. Danos ese propósito para trabajar por el reino, Señor. Cámbianos el carácter, Señor. Muchos de nosotros somos muy miedosos, Padre. El temor nos llena, el temor nos paraliza, Señor. Ayúdanos, Señor. Muchos de nosotros somos débiles, Padre. Somos como David enfrentando a Goliat. No tenemos esperanza, no tenemos la fuerza, Señor. Pero en tu nombre lo haremos, Padre. Porque como tú salvaste a David con esa piedra y esa cauchera, lo puedes hacer con nosotros, con lo que tenemos, Señor. Y tu Biblia habla de ángeles, Señor. Tú envías tus ángeles a nosotros, que nos ayuden, que nos guarden, que nos protejan, Señor. Danos un carácter más dócil, Señor. Haznos más humildes, Padre. A veces pensamos que tenemos la razón en todo, Señor. A veces criticamos mucho, Padre. Criticamos mucho a la gente, Señor. Juzgamos, Padre. Ayúdanos, Señor. No queremos ser más así, Padre. Y también, Padre, cambia nuestra mente, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en ti, en tu palabra. A veces nos enfocamos mucho en las malas noticias, Padre, en los chismes, en lo que dice la gente, en las redes sociales, Señor. Pero depura nuestra mente, Señor. Llénanos de tu palabra, Padre. Y cámbianos. Ayúdanos a pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, Señor. Las cosas grandes que tú tienes para nosotros, Señor. Cosas que sean negativas, que no sean para nosotros, que las dejemos fuera, Padre Santo, Señor. Danos el dominio propio para hacerlo, porque a veces no podemos. Gracias, Señor, y te pedimos que nos pongas un nuevo nombre, Señor, como lo hiciste con Pedro. Que nos sigas transformando y llevándonos de gloria en gloria, Señor, para alabanza tuya. Gracias te doy en este día. Bendice a la congregación, bendice a las familias y que tengamos una semana llena de bendición. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Ha sido un placer estar aquí, esperando estar una próxima vez. Amén. ¿Por aquí? Amén. Bueno, sí, estamos bendecidos, hermanos. Después de la prédica hay refrigerio por esta puerta. Dios les bendiga.